Lación 17. El derecho a la tutela judicial efectiva. Vicente Jimeno Sendra. Sumario. La acción, hecho de acción, 1. Derecho jurisdicción, il. Contenido esencial del derecho de acceso a la justicia. A. Titularidad. B. El derecho de acción pasivas, y las partes. D. Derecho C. Obstáculos de acceso jurídicos y económicos. A. De las partes activas. B. De las partes todas las garantías. 3. Derecho a instancias. 2. Derecho a un proceso con todas las gruente. A. El derecho a la obtención de una sentencia de fondo, motivada, fundada y condena a la obtención de una sentencia de fondo. B. El derecho a la obtención resolución motivada, razonada y fundada en derecho. C. El derecho a la obtención de una sentencia congruente. 4. El derecho a la adopción de medidas cautelares. 5. El derecho a la inmodificabilidad y ejecución de las sentencias. Y. La acción y jurisdicción. Hasta esta lección de la presente, Introducción al Derecho Procesal hemos estudiado la jurisdicción en su aspecto orgánico o estático. Pero, al Poder Judicial, como hemos visto, la Constitución, artículo 117.3, le encomienda la potestad jurisdiccional, a cual, en la inmensa mayoría de los conflictos, no se activa de oficio, sino que necesita que alguien provoque su actuación a través del ejercicio de un derecho, que la doctrina procesal desde siempre ha denominado derecho de acción, y que la Constitución lo bautizó como derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado por el art. 24.1 LC. Como consecuencia del ejercicio de este derecho fundamental, que todos, personas jurídicas y físicas, nacionales o extranjeras, los particulares tienen siempre libre acceso o camino abierto a los tribunales para la interposición de una pretensión u oponerse a ella en punto a obtener de los juzgados y tribunales la satisfacción de sus respectivas pretensiones o resistencias, haciendo desaparecer definitivamente el conflicto. Ello es así, debido a la vigencia, en el proceso civil, del principio dispositivo, cuya primera y principal característica es la del cumplimiento de los axiomas. En etro seat iudex ex officio, o el de que, donde no haya un actor que no exista, ningún lo es. Como consecuencia la vigencia de este principio, del que nos ocuparemos en la lección 21, para poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado hace falta una petición o impulso de parte, ¿cuál es el ejercicio del derecho de acción? No son inconstitucionales los depósitos para recurrir, ni el establecimiento de las polémicas tasas judiciales, si bien su cuantía podía impedir dicho acceso. De aquí que el art. 4 del RI de Ley 1/2015, de 27 de febrero, las Javas en ti. Para las personas físicas y la STC 140/2016 haya declarado, por falta de nacionalidad, la inconstitucionalidad del número 1 del art. 7 de la Ley 10/2019. Como la cuota variable del número 2 grados del referido art. 7. Y lo segundo es lo que ocurría con la fianza del acusador popular o de los extranjeros, la cautio iudicatum soi, o caución de arraigo en juicio, contemplada en los ars. 270 y 280 LE CRIM, que motivó no pocos recursos de amparo, en los que el TC pudo afirmar que tales fianzas habían de ser proporcionadas al patrimonio de quien ejercita el derecho a la tutela y no obstáculos insalvables que ahuyentaran a los acusadores populares o impidieran el derecho de defensa de los extranjeros. Doctrina hoy sancionada por el artículo 20.3 LOI. B. De las partes pasivas. También a las partes pasivas les asiste el derecho a la tutela, para lo cual lo primero que han de conocer es la propia instauración de un proceso en su contra. Por esta razón, nuestro ordenamiento procesal es celoso a la hora de notificar el emplazamiento del demandado, cuando no venga obligado legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, en su propio domicilio e incluso el letrado de Administración de Justicia a indagar cuál sea este, arts. 155 y 156 LS. Si el tribunal no adoptara estas cautelas, no hubiera negligencia por el demandado para eludir la comparecencia y no pudiera purgar su rebeldía, arts. 496 y SS. LS, o provocar la nulidad de la sentencia por indefensión, infringiría el derecho a la tutela. Asimismo, resulta contrario al derecho a la tutela establecer una fianza desproporcionada al demandado declarado pobre, para que pueda oponerse en el procedimiento. Para la protección registral de los derechos reales inscritos del art. 41 LH, arts. 250.7,439.2, 440.2,441, 3, 444.2 y 447.3 LS, superíndice 3. Lo mismo ocurre en el proceso penal, en el que el ciudadano, sometido a una instrucción, habrá de poder tomar conocimiento de la previa existencia del proceso, para lo cual se hace obligado la comunicación personal de los actos que tengan por objeto su comparecencia, artículo 182.21 LE CRIM. Además, a fin de eficacia su derecho de defensa, si la de poner con poder en su cono imputación contra el existente, art. 118 LE CRIM, en una lengua que cimiento. O le ser asistido en ellas declaraciones por un intérprete, cuyos gastos de ser satisfechos por el Estado.
Contra la REA, de Estado, tanto, si fuera extranjero, asunto turc. Absolutamente el primer de 21 de febrero 1984, como si, siendo español, desconoce castellano, STC 74/1987, SCTS 145 2000, de 29 de mayo. 294/2000, del de diciembre y 130/2001, de 4 de junio, sin embargo, sí conoce. De Astellano no hay infracción alguna, SCTC 2/1987,71/1988. D. Derecho de acceso a todas las instancias. Penalmente, este derecho de acceso al proceso lo es a todas y cada una de sus instancias, pero, en esta materia, hay que distinguir el acceso a la primera y en ese instancia, de las demás. En la primera instancia rige este derecho fundamental con toda su amplitud, de manera que no puede el legislador limitar o condicionar su ejercicio. Sin embargo, el derecho de acceso a los recursos, que también se encuentra implícito en el derecho a la tutela, lo ha de ser con arreglo al sistema de recursos preestablecido y bajo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que condicionan su admisibilidad, SCTC 37 y 58/1995. El legislador puede, desde suprimir en determinados casos el de esta manera, el legislador puede, desde suprimir ejercicio de los recursos, y así, la Ley 37/2011 de agilización procesal, suprimió el recurso de apelación contra sentencias recaídas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros o en el proceso contencioso administrativo se requiere el cumplimiento de una SMI de gravamen de 30.000 euros, lo que nos parece, en ambos casos, censurable. Hasta y sobre todo en el ejercicio de los recursos extraordinarios, imponer al recurrente la exigencia de satisfacer determinados depósitos o cauciones, tendentes a garantizar su seriedad, presupuestos procesales de los recursos que, si son proporcionados, no obstaculizan el derecho a la tutela, ya que también es un derecho fundamental el que le asiste a la contraparte a un proceso, sin dilaciones indebidas y a la rápida ejecución de su sentencia, art. 24. 1 y 2c, esta es la razón, por la cual la LO 1/2009 incorporó una disposición adicional, la 15 asterisco, a la LOI, en cuya virtud los recurrentes en todos los recursos, ordinarios y extraordinarios y en los medios de rescisión de la cosa juzgada han de satisfacer un depósito para arecar y ar, cuya cuantía oscila entre los 30 y 50 euros y destinados a sufragar los gastos de la justicia gratuita y a la modernización e informatización de nuestra paupérrima administración de justicia. La libertad del legislador a la hora de establecer el régimen de recursos tiene un límite en el proceso penal que viene impuesto por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 yart. 2.1. Del protocolo N7 del CET, según los cuales toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se lea impuestos sean sometidos a un tribunal superior. Se establece, por tanto, la obligación para los estados parte de establecer un recurso en vía penal, utilizable todas aquellas personas que en el proceso hayan resultado condenadas, obligación que, aunque tardíamente, ha sido cumplida por el Estado español, mediante la promulgación de las LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de NLO, Y Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, disposiciones que han generalizado, en cumplimiento de lo dispuesto en los pactos internacionales de derechos humanos, la segunda instancia también para la revisión de las condenas de los delitos graves de la competencia de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. 2. Derecho a un proceso con todas las garantías. El derecho de acceso de los particulares a los tribunales no puede suceder a través de cualquier procedimiento, sino, tal y como el número 2 grados del art. 24c señala, mediante un proceso con todas las garantías, lo que implica, en primer lugar, que dicho acceso lo sea al juez legal imparcial o menor que predeterminado por la ley. Artículo 24.2c, y, en segundo, que es instrumento que tiene el juez para satisfacer las pretensiones y resistencias, esto es, el proceso, sea respetuoso con los principios de contradicción, igualdad de armas, dispositivo en el proceso civil y acusatorio. En el penal, principios procesales que serán tratados en la lección 21, a cuyo estudio remitimos al lector. 3. Derecho a la obtención de una sentencia de fondo, motivada, fundada y congruente. Una vez las partes han deducido sus pretensiones y defensas, han formulado, con contradicción e igualdad de armas, sus actos de alegación y prueba el derecho a la tutela judicial exige que, siempre que ello sea posible, y no sucederá cuando incumplan los presupuestos procesales, obtengan una sentencia de fondo, o resolución definitiva equivalente, tales como los autos de archivo o de sobreseimiento, la cual ha de resultar motivada en la prueba, fundada en dir. Y ha de ser racional y congruente con las pretensiones de las partes. Veamos un poco más detenidamente estas notas esenciales del derecho a la tutela. Cuba. Infracción posibilita también el recurso de amparo. A. El derecho a la obtención de una sentencia de fondo. C.
al exigir que la tutela judicial ha de ser efectiva y que ha de ser derechos e intereses legítimos, impone una exigencia constitucional protegerlos a los juzgados y tribunales, cuál es la de que, siempre que sea posible, han de una respuesta jurídico y material al conflicto que se les traslada, sin que otorgar o puedan acudir a las por todo actor temidas, sentencias absolutorias en la instana, que, por dejar imprejuzgado el asunto, obligan al demandante a volver a se ejercitar su derecho de acción, salvo que exista un impedimento legal y razonable que impida ese pronunciamiento de fondo. Dicho en menos palabras, lo que la Constitución exige de los jueces es que impartan una justicia material. Sucede, sin embargo, que el demandante ha de ser escrupuloso con el cumplimiento de los presupuestos procesales, competencia, capacidad, cumplimiento de cauciones o depósitos, vea selección 20.3, que impiden un pronunciamiento sobre el fondo. Si el incumplimiento de tales requisitos procesales obedece a la actitud negligente de la parte, la resolución definitiva será absolutoria o inadmisoria, pero fundada y proporcionada, en cuyo caso no se habrá infringido el derecho a la tutela. Pero, si los órganos judiciales, mediante la imposición de formalismos en avance o de requisitos absurdos o desproporcionados, rehuyen de su obligación de solucionar definitivamente el conflicto mediante la aplicación del derecho material, se habrá vulnerado el derecho a la tutela. Como señala el Tribunal Constitucional, primeras decisiones de inadmisión de los recursos que efectúen los órganos judiciales solo pueden ser objeto de revisión por parte del TC si la apreciación de la causa se ha llevado de forma arbitraria, inmotivada o como consecuencia de una interpretación rigorista y excesivamente formal que quiebre la proporción entre la finalidad del requisito incumplido y las consecuencias para el derecho fundamental. Por esta razón, nuestro ordenamiento procesal intenta prevenir o evitar estas resoluciones formales, denegatorias del derecho de acción, mediante el examen por el letrado de la Administración de Justicia y por juez, y al inicio del proceso, del cumplimiento de los presupuestos procesales, debiendo otorgar a la parte interesada la facultad de subsanar sus posibles incumplimientos, así, en la comparecencia previa al juicio servil ordinario, contemplada en los arts. 414 y SS. LS, los cuales, de estimarse a su término, provocarían una sentencia absolutoria en la instancia, con lo que el demandante habría de volver, previa a la subsanación del defecto, a iniciar todo el proceso. B. El derecho a la obtención de una resolución motivada, razonada y fundada. En derecho. Debido al mandato constitucional, contenido en el artículo 120.3c, conforme al cual, las sentencias serán siempre motivadas, el TEC ha considerado induido en el derecho a la tutela la obligación de los juzgados y tribunales de motivar las sentencias. Pero este deber constitucional de motivación de la sentencia no puede ser meramente formal, mediante la utilización de fórmulas impresas, sino que debe dar respuesta al objeto procesal trazado por las partes. Y así, la sentencia, en primer lugar, ha de ser motivada en los hechos, lo que implica la determinación de los hechos probados y la expresión del razonamiento por el cual el tribunal obtiene su conclusión, exigencia que ha de ser superior en el proceso penal cuando se trate de la valoración de la prueba indiciaria. En segundo lugar, ha de ser motivada también en la premisa mayor del silogismo judicial, es decir, en los fundamentos de derecho, en el que se ha de invocar el derecho aplicable e interpretarlo adecuadamente, pues como señalan las SCTC 86,87V102/2000, la motivación debe contener una fundamentación en derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable, no podría considerarse fundada en derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería tan solo una mera apariencia. Pero este deber de motivación sufrió una grave grieta al permitir el Tribunal Constitucional, en una primera jurisprudencia que inauguró la CTC 116/1998. Con voto particular de Jimeno Sendra, y secundaron distintas decisiones, la de nominada, motivación por remisión, o implícita a las alegaciones de las partes, a los fundamentos jurídicos de las sentencias recaídas en la instancia. Afortunadamente el TC ha cambiado esta jurisprudencia y a partir de la CTC 34/2007. El 12 de febrero, exige una contestación individualizada a la motivación del recurso o de la pretensión. Así, pues, cuando la sentencia es que inmotivada, incurra en un error patente o así, pues, contenga una fundamentación irrazonada o irrazonable puede vulnerar el diro ley la tutela y abrir las puertas al recurso de amparo, lo que no significa, sin embargo, que el TEC sea una tercera instancia o pueda confundirse dicho recurso constitucional con una apelación o una casación, pues, en materia de valoración de la prueba y de aplicación e interpretación del derecho, los juzgados y tribunales han de ostentar la última palabra. C. El derecho a la obtención de una sentencia congruente. Finalmente, la última exigencia constitucional de las sentencias, desde la OP. Tica del derecho de acción o de la tutela, reside en que han de ser congruentes con las pretensiones y resistencias de las partes. A este requisito de la congruencia se refiere expresamente el artículo 218.1 LS, en cuya virtud, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, harán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos que hayan sido objeto de debate. A la congruencia nos referiremos en la lección 21.
sea suficiente apuntar aquí que, de todas las modalidades de incongruencia, extra, infra y citra petila partium, el derecho a la tutela judicial tan solo ampara las modalidades de incongruencia omisiva, también llamada silentio, que se producirá cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, así como la nista o por error, en que el tribunal razona sobre otra pretensión ajena al objeto del proceso. 4. El derecho a la adopción de medidas cautelares. Las medidas cautelares, que el art. 5LS contempla entre las clases de tutela jurisdiccional, tutela cautelar, vienen a integrar también el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, art. 24.1c, tal y como ha sido reconocido por el TC, que ha declarado explícitamente que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1c no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso 3. Su existencia se justifica en la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial, esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede, contra lo dispuesto en el art. 24.1ce, desprovisto de eficacia, no siendo admisible la supresión absoluta de la posibilidad de adoptar estas medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria, pues con ello se vendría a privar a los justiciables de una garantía que se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. 5. El derecho a la inmodificabilidad y ejecución de las sentencias debido a la circunstancia de que la tutela, que han de dispensar los jueces y tribunales, ha de ser efectiva, también se vulnera dicho derecho fundamental, en primer lugar, si se modificaran los fallos de las sentencias firmes y, en segundo, si no se lleva a la práctica el fallo parte dispositiva de las sentencias, pues la satisfacción, que ha de otorgar el proceso, ha de ser plena y práctica y no meramente platónica o irreal. Por esta razón, el TC tiene establecido que el derecho a la intangibilidad, inmodificabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes es presupuesto lógico para el ejercicio del derecho del justiciable a instar la ejecución de lo juzgado, pues si el órgano jurisdiccional modificara una sentencia fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de efi. Casi así se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme, SCTC 1801197, SIC, de 27 de octubre, RTC 1997, 180, y 56/2002, de 11 de marzo, RTC 2002,56, y 35/2018 de 23 de abril. Y por la misma razón, el art. 18.2 lo establece que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos y, por la misma, la inejecución de una sentencia posibilita también el recurso de amparo, pues, como señala el TC, la tutela judicial se activa a impedir que las sentencias y los derechos en ella reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efecti. A alguna de ella deriva la exigencia constitucional de que el órgano judicial adopte las medidas que sean precisas para reaccionar frente a comportamientos. Y ente decidió 4. Pedid vos, dilatorios o fraudulentos en orden al cumplimiento de lo judicial.